amó a Sara de una forma considerándola y admirándola. La Biblia no lo dice, pero leemos entre líneas y creemos que seguramente Abraham reconoció el valor y las cualidades que tenía esta hermosa esposa. Así también nos damos cuenta en el tiempo que hemos escuchado de otros hermanos la historia, diferentes historias de estos capítulos, que seguramente y sabemos que Sara apoyó y enfrentó diferentes situaciones con Abraham en base a un matrimonio humano y normal, como cualquier matrimonio, pero con una comunicación y fidelidad excepcional. ¿Qué sucede cuando una pareja de esposos se ama? Se aceptan físicamente cada uno como son. Pueden ser bajitos, altos, delgados, llenitos, blanquitos, morenitos. Pueden ser también su forma de ser risueños o serios, o pueden ser dormilones o comelones. Pero ¿qué es lo más importante en una pareja, en un matrimonio? Que así como sean físicamente, se aman, se llevan bien, se ponen de acuerdo en todo, se divierten en diferentes situaciones. Entre ellos disfrutan cada momento y platican de muchos temas. ¿Verdad que sí, hermanos? Cuando un matrimonio se lleva bien, cuando un matrimonio se pone de acuerdo, cuando en un matrimonio hay comprensión, cuando en un matrimonio hay ese amor, ¿verdad que se llevan bien? ¿Verdad que disfrutan cada momento? Aunque como cualquier matrimonio hay en ocasiones que hay enojos, peleas, pero de una forma en donde se pueda resolver esa situación. Entonces ese matrimonio disfruta de cada uno. Entonces ese matrimonio se cuida a su esposo, cuida a su esposa. Así es como Abraham y Sara se entendían, se llevaban. Entonces, al amarse, al cuidarse, ¿qué es lo que desea este matrimonio? Entonces desea que esa persona esté bien, que se sienta segura, tranquila y que ese amor prevalezca. Así Abraham también en este capítulo amó a su esposa, le lloró, estuvo con ella, le guardó ese luto y aparte también supo negociar y comprar el mejor lugar para sepultar a su fiel esposa. Como les decía, en este lugar hemos escuchado a varios hermanos explicar capítulos anteriores desde una perspectiva muy interesante respecto a cada personaje, a cada historia y descubriendo varias características importantes en todos los hechos que han llevado a cabo. En este capítulo veremos varias cosas. Primero, veremos cómo le lloró a Abraham a Sara y ese cuidado que tuvo para buscar la sepultura. Segundo, la forma de negociar el lugar es bien importante también. Y cómo está escrito, cómo lo describen paso por paso esa negociación. Porque esta negociación al final tenía un propósito. Dios tenía un propósito en esa negociación. Empezamos con el versículo número 1 y dice así: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Si nosotros vemos el título de este capítulo, ¿cuál es el título de este capítulo? Muerte y sepultura de Sara. Pero aquí en el primer versículo tendría que empezar a decir
la muerte o cómo murió o de qué forma o de cuántos años murió, pero no. Este primer versículo empieza con la vida. Empieza diciendo, fue la vida de Sara, no fue la muerte, no murió, sino fue la vida de Sara. ¿Y qué es la vida? Vida es nacer, vivir, sentir, entender, razonar, hablar, tener esperanza, tiempo, existir, ser capaz, esperar, tener actividad, mantenerse, conjunto de acciones y procesos. Eso es la vida. Dice, la vida de Sara fueron 127 años. Y yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Qué es la vida en ti? ¿O cuántos años tienes tú de vida desde que naciste hasta este momento? ¿Cuántos años has vivido en Dios? ¿Cuántos años? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Cómo tomas tu vida? ¿Cómo ves tu vida? ¿Qué haces en tu vida? En forma personal y delante de Dios. ¿Qué es tu vida? ¿Agradeces a Dios tu vida? ¿Reconoces todo lo que has hecho en tu vida porque Dios te lo ha dado? ¿Porque Dios te ha bendecido? Piensen cada uno de ustedes cuántos años tiene y qué ha hecho desde que tiene conocimiento de sí hasta este momento. ¿Qué es tu vida? ¿Cuánto tiene de profundidad esta palabra? Y fue la vida de Sara 127 años. Muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes tú? Yo me vi a mí misma y me dije, desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo de mi edad, entre 5 o 6 años, hasta este tiempo, todo lo que Dios me ha dado, todo lo que he pasado delante de Dios, todo lo que he enfrentado, pero todo lo que también he gozado. ¿Cuántos años tengo? Yo así me dije, ¿cuántos años tengo? Así ustedes, ¿cuántos años tienen? Por eso les digo, aquí empieza narrando esa vida de Sara, 127 años. Palabras claves, vida. Y en punto y coma al final dice, después de 127 años, punto y coma, es como otro tema, pero relacionado también. Tantos, otra palabra clave, tantos. Tantos fueron los años de vida de Sara. Tantos. Es lo que les digo. Una cosa es la vida que le dio Dios a Sara. Y otra cosa es también en esos tantos años lo que enfrentó, pero en esos tantos años todo lo que disfrutó a pesar de su vejez, en ese darle ese bebé, en ese nacimiento de Isaac, que disfrutó de una manera plena. Ahora también Dios a Sara la ve de una manera tan especial, o la vio de una manera tan especial, que reconoció en ella todo lo que hizo y todo lo que ella era. Le dio ese reconocimiento, primeramente, al poner aquí estas palabras de decir cuántos años vivió ella. ¿Por qué? Porque en las genealogías de la Biblia siempre se menciona únicamente a los varones, a las mujeres no. Fue la única mujer que Dios reconoció y que le dio ese nombramiento y de decir cuántos años vivió ella, ¿sí?
Vamos a poner un ejemplo, Génesis 11:32, en donde dice: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Únicamente los varones y los más reconocidos, otra genealogía o otro nombramiento, Sem, y así otros personajes. Pero únicamente a esta mujer la mencionó. Ustedes saben y han leído cuántas mujeres importantes hay en la Biblia. Otra de las mujeres y que no se menciona aquí es María, la madre de Jesús, y no se menciona, pero a Sara sí. ¿Por qué se le menciona? ¿Por qué Dios le dio este honor? Por otras dos palabras. Génesis 22:18 dice así: por cuanto obedeciste a mi voz, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Palabras clave: obedeciste y benditas. Sara obedeció al llamado de Dios, o Sara obedeció a la promesa que Dios le dio a su esposo, y ella fue bendecida. Otro honor para Sara de parte de Dios. Cambia su nombre. Antes Sarai, que significa princesa, y después le da otro nombre, Sara, princesa o madre de naciones. Ese cambio de nombre para Dios tiene mucha importancia. Otro honor más: fue la primera mujer mencionada en los héroes de la fe. Hebreos 11:11. Y dice así: por la fe, también la misma Sara, sigue hablando de Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios es fiel. Entonces, como primera mujer, se le da ese honor de ponerla de entre los héroes de la fe. Sara. Seguimos con la palabra tantos. Esos tantos que fueron 127 años, que en esos 127 años Dios amó tanto a ella, que a los 90 años tuvo a su hijo. 90. Imagínense, 90 años. Muchas personas dirían: alcanzaré a ver cómo crece y todo lo que vive mi hijo a esta edad. Yo creo que si estuviéramos en este tiempo y si alguna mujer aquí tuviera 90 años y Dios le concedería tener un bebé, ¿creería que viviría más tiempo para ver a su hijo? Solamente Dios le concedió todo esto a Sara. Dios vio en Sara cualidades, pero también vio debilidades. Sara obedeció, por tal motivo no temió. Y si tú haces eso también, si tú le pides a Dios cosas y no temes, entonces, y obedeces, entonces verás esos resultados y no tendrás temor a esos resultados de tu vida. En Primera de Pedro 3:6 habla acerca otra vez de Sara. Primera de Pedro 3:6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si nosotros obedecemos a Dios y seguimos viviendo en nuestra vida rutinaria conforme van pasando los años, también con errores como Sara, pero si nosotros seguimos esa obediencia, al final no tendremos temor de los resultados de consecuencia de esa vida que vamos pasando, de esa vida a la cual estamos enfrentando. No tenemos miedo a esos resultados, pase lo que pase, siempre y cuando
obedezcamos. ¿Qué vio Dios también en Sara? Vio esa belleza interior a la que Dios valora. Ella tenía un espíritu afable y apacible. Aquí en el mismo capítulo de Primera de Pedro 3, vemos cómo va hablando acerca de Sara. ¿Qué va diciendo acerca de ese espíritu afable y apacible? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero ¿cuántas de nosotras tenemos un espíritu afable y apacible? ¿Cuántas de nosotras nos conocemos cómo es nuestro carácter? Tal vez sí. Hay muchas mujeres muy tiernas, amorosas, como dice la palabra, muy afables, muy tranquilas. Pero otras sabemos que tenemos otro tipo de carácter, pero que con el paso del tiempo el Señor quiere que vayamos cambiando, tanto hombres como mujeres. También yo he escuchado a muchas personas que ya cuando llegan al conocimiento de Dios y que Dios nos enseña a amarnos y que también sabemos que Dios nos ama, yo he oído de muchas personas que hablan de una forma muy negativa de sí mismos y se dicen: soy un parásito, soy poca cosa, no merezco de Dios nada. ¿Por qué se hablan así? ¿Por qué se desprecian así? ¿Por qué no se aman a sí mismas? ¿Y por qué no reconocen ese amor de Dios para ellas? Si somos humildes y cuando pedimos perdón a Dios de todos nuestros errores, Dios ve en nosotras o en nosotros cualidades, así como también errores, pero Él nos acepta tal como somos. Versículo 2. Ya en el versículo 2 ya dice acerca de: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorar. Como les decía, también Abraham honró a su esposa al hacer duelo por ella. ¿Cómo no llorar por ella si la amó a esa esposa tan valiente y con cuántas cualidades? También sabemos de personas que no lloran cuando muere uno de sus seres queridos. Llorar es bueno, hermanos. Llorar es saludable. ¿Por qué no llorar por esa persona que ha dejado un vacío en una familia? ¿Por qué no llorar? Tenemos ejemplos en la Biblia de varios personajes que han llorado a sus muertos. La esclava de Sara, Agar, que lloró por su hijo. Sí, lloró porque tenía miedo de que en ese desierto, sin comida, sin agua, murieran. Pero Dios, con su misericordia, no siendo ella parte del pueblo de Dios, siendo una esclava egipcia, Dios le mandó un ángel y le habló, y ella reconoció y dijo: el que me ve tuvo compasión de mí. Y así le llamó a ese pozo donde ella estaba: el que me ve. Nosotros hemos pensado en ese Dios maravilloso y hemos dicho: el que me ve me está cuidando, el que me ve me está ayudando, el que me ve me está protegiendo, a pesar de todas las circunstancias que estoy pasando. El que me ve está conmigo. Así dijo Agar: el que me ve. Jacob también lloró por su hijo José. Le dijeron que estaba muerto y él amaba tanto a ese hijo y lloró por él. ¿Cómo no vamos a llorar? Ana lloró pidiendo un hijo en ese altar. David lloró por su hijo Absalón. Absalón, que quería abdicar el trono, le quería quitar el trono a su padre David. Y aún así,
David amó a su hijo y lloró por él. Jesús se conmovió al ver llorar y cómo sufrían sus dos amigas, Marta y María, por su hermano Lázaro. Tanto se conmovió Jesús que también lloró. Sí, hermanos, Dios se conmueve al vernos llorar y nos dice como al rey Ezequías, que lloró con gran llanto cuando enfermó. Segunda de Reyes 25. Isaías fue a dar un mensaje y ya dice la palabra de Dios que cuando Isaías se va de delante del rey Ezequías y que ya dice así hasta específicamente, y a mitad del patio Dios le habla a Isaías y le dice en el versículo 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, de tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Cómo no orar o cómo no llorar por sí mismo o por alguien que está enfermo? Porque Dios en su amor paternal ve nuestras lágrimas y las toma y también se conduele de nosotros. Así Abraham seguramente recordó de Sara que ella dejó todo por seguirlo a él. Nosotros leemos en la Biblia y salieron de Ur porque Dios les había hablado y habían hecho esto. Pero nada más leemos y salieron de Ur y continuamos con la historia. Pero entre ese y salieron de Ur no nos damos cuenta de cuántas cosas y de qué manera vivían y todo lo que dejó Abraham y todo lo que dejó Sara en esa ciudad de Ur, Ur de los Caldeos. Sara nació en esa ciudad de Ur. ¿Cómo es esa ciudad de Ur? De acuerdo a la arqueología bíblica, de acuerdo a los arqueólogos en base a sus descubrimientos, se dice que esa ciudad era una ciudad poderosa y próspera, en la que abundaban artesanos y comerciantes. Artesanos, comerciantes, se manejaba ahí el comercio, la moneda. Cuando hay ese tipo de artesanos, comerciantes, entonces hay más economía, la economía fluctúa. Entonces seguramente que Sara vivía de una forma holgada, como se dice, bien. Vivía en determinadas casas en esa ciudad, muy cómodas, con bastantes habitaciones, instalaciones con agua. Lo más seguro es que vivía con todos los servicios, por ser una ciudad próspera. También en esa ciudad se casaron. Génesis 11:29 dice así, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. ¿Sí? Toda su vida o la mayor parte de su vida la hizo en Ur. ¿Cuántas cosas? ¿De qué manera vivió? Pero ella a los 60 años deja su casa. Decidida, determinante, sigue a Abraham. ¿Qué dejó? Dejó casa, dejó familia, dejó parientes, tíos, primos, sobrinos, por estar al lado de su esposo. Y sabiendo que iba a enfrentar peligros, dificultades, ella sabía que no volvería a su tierra de origen. Ella lo cambió todo por ir a un lugar que no sabía qué es lo que iba a enfrentar.
Ella cambió esas casas por casas de campaña, no tenía agua suficiente, ni seguridad, ni protección. Ella no estaba acostumbrada a esa vida errante. Fue algo que debió aprender y aceptar y ser perseverante a la promesa de Dios que le había dado a su esposo. ¿Cuál promesa? Leemos otra vez y recordamos otra vez Génesis 12, 2, 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sara estuvo de acuerdo con su esposo en salir de esa tierra. Muchos matrimonios, al no estar de acuerdo en diferentes decisiones, es cuando se separan, es cuando se divorcian. Si un matrimonio vive bien económicamente y tiene todas las comodidades, y si en un momento el esposo decide dejar todo y cambiarse a otro lugar, a otro estado de la República y empezar de cero, si la esposa vivía, si como familia, como esposa vivía en una casa con todos los servicios, económicamente bien, y si le dice el esposo, empezaremos de cero sin tener nada, y si ella no está de acuerdo, entonces, ¿qué sucede? Se rompe todo, ese matrimonio termina. Por eso, ¿qué tan importante es el hecho de que cuando uno conoce a alguien, ponerse de acuerdo y ver en qué situaciones, a qué situaciones se van a enfrentar para decidir, para aceptar, para decir sí, te sigo, sí, te amo, sí, voy a hacer esto, pero vamos a pasar situaciones difíciles, ¿estás de acuerdo? Sí, pero tal vez económicamente vamos a empezar de cero, ¿estás de acuerdo? Sí, pero tal vez no tengamos una casa como tú estás soñando o como tú la deseas, ¿estás de acuerdo? Sí. Es tan importante entonces ponerse de acuerdo como matrimonio. Sara fue valiente al aceptar todos esos riesgos. Sara aceptó todas las condiciones y también estuvo dispuesta a mentir con tal de proteger a Abraham. Dijo que eran hermanos, ¿sí? También arriesgando su vida. Versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Aquí vemos que Abraham, cuando empieza a buscar ese lugar, o cuando ya él lo ve y ya lo tiene en mente y quiere hacerse posesión de ese lugar, y él empieza a negociar esa sepultura. Aquí estas palabras que dice extranjero, que dice que él es extranjero y forastero. Él conocía que como extranjero y como forastero legalmente no tenía derecho de tener y de comprar una tierra en Canaán. Cualquier persona extranjera, cualquier persona que vaya, si nosotros mismos vamos a otro país y no nos hacemos ciudadanos de ese país con todo el reglamento, con todo el papeleo,
legalmente no estamos en ese país, no tenemos derecho a comprar nada ni a poseer nada. Así también Abraham, él reconocía que como extranjero legalmente no tenía ese derecho de comprar nada. Por tal motivo, él, siendo inteligente, se dirigió a las autoridades de Hebrón. Y él, como dice aquí un texto en Hebreos 11:9, él dice que él estaba en tierra ajena y dice así: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por fe habitó en tierra como extranjero, una tierra ajena. Pero nos damos cuenta que aquí Abraham, por su fe, por lo que le creía a Dios, por lo que Dios hacía en él, por lo que Dios le dijo, esas promesas, él por fe iba decidido a todo. Versículo 5. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. ¿De qué manera le hablaron? ¿De qué manera reconocieron quién era Abraham? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué palabras utilizaron para él? Abraham llevaba años viviendo en esa región y se había ganado el respeto de todos los locales. Ellos reconocían que Dios lo exaltaba y lo bendecía al llamarle príncipe, Señor. Príncipe significa gobernante o jefe, cabeza de familia. De esa forma y de una forma tan educada también ellos le hablaron a Abraham. Aquí, parafraseando, le dijeron: no hay problema, Abraham, toma cualquier sepulcro de los que estamos aquí, tómalo y sepulta a tu esposa. Escoge cualquiera de los sepulcros, lo mejor, escoge el que tú quieras. Pero Abraham, muy inteligente y conocedor de esas costumbres, sabía que si él escogía un sepulcro, no era una posesión de él. Legalmente no tenía nada. Y no podría en lo futuro sepultar a sus demás familia. Versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. ¿Ustedes creen que Abraham no sabía de quién era esa tierra? Él lo sabía. Investigó, averiguó. Sabía que era de Efrón. Pero él, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las negociaciones que se hacían, se dirigió a los principales y con testigos y dijo: intercedan por mí ante Efrón, háganselo saber. Él sabía que en esa reunión, en ese lugar, dice, a la entrada de la puerta de la ciudad, se juntaron todos y ahí estaba también Efrón. Él lo sabía. Pero quería hacer todas las cosas
legalmente, íntegramente. Abraham también sabía que si aceptaba ese regalo del sepulcro, únicamente podía sepultar a Sara y que esa tierra no sería de su propiedad. Abraham actuó con respeto y razonamiento, teniendo en mente lo que él realmente quería. Sabía que esa parte de la tierra junto con la cueva le pertenecía a Efrón. Pero con inteligencia y con integridad empezó a negociar, mencionando que quería pagarla, que no la quería gratuita, de regalo. Él quería tenerla con todos los documentos legales, sin ningún problema. Versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Como le repito, en la puerta de la entrada de esta ciudad se trataban todos esos asuntos legales y comerciales, pero tendría que haber también testigos para llevar a cabo ese negocio. Por eso Abraham llegó allí, presentó su caso y apeló. Aquí vemos y descubrimos algo en respuesta o en la forma como primero parte del pueblo le dice a Abraham que escoja cualquiera de los sepulcros de ellos. Después ya nos vamos directamente con Efrón, en donde Efrón también le dice que se la regala, que se la da, que la tome, sin ningún problema. Y seguimos descubriendo también que los valores de Abraham eran grandes, que él no se aprovechó de su cargo por ser hijo de Dios para que le dieran más barata o ese regalo tomándolo. No se aprovechó de cómo se la iban a dar regalándosela. Le dio la prueba de Magdala. Sí. Ahí está la prueba de Magdala. Ahí está en el... también está, no sé si viste también Ur, la ciudad de Ur, y esa tierra, esa cueva, esa tierra en donde dice también aquí que con árboles ha de haber estado muy bonito esa parte de esa tierra que compró Abraham, y junto con la cueva para sepultura. Hay una historia, así como les decía, de que Abraham tenía valores y que no se aprovechó de esa bendición de Dios que le daba. Hay una historia de un vendedor, esto es real, un vendedor cristiano que conocía a varios pastores y que sin que ellos lo conocieran, él vendía, tenía una tienda. Y un día en esta tienda llegó a comprar un pastor. Y al comprar un producto, este pastor inmediatamente le dijo a este vendedor: yo soy un clérigo, merezco un descuento por tal razón, por esta compra. Por favor, quiero que en mi factura aparezca ese descuento. A este vendedor, conociendo a los pastores, no le pareció la forma como llegó este pastor, este clérigo, diciendo que por su investidura le tenían que dar un descuento. Y se molestó y dijo: ¿cómo es posible que siendo pastores y teniendo gran bendición se aprovechen de lo que ellos son? No me parece. Y a veces tenemos que darnos cuenta de eso. No porque somos hijos de Dios, o no porque venimos a la iglesia, o no porque somos pastores, o no porque servimos, o no.
Nosotros tenemos que llegar así, diciendo, soy hijo de pastor, o yo voy a tal iglesia y por tal razón merezco un descuento, ¿no? Merezco que me den esto, ¿no? ¿Verdad que no? Mi mismo hermano Javier ha dicho eso. Yo no regateo, yo no pido esto, yo no pido lo otro. Si soy bendecido por Dios, automáticamente las personas me bendecirán y me darán por medio de Dios lo que quieran. Así Abraham, con sus valores, por su forma de ser, no se aprovechó de ese regalo. Aquí, si vemos, Efrón primero le regala y le dice que le da esa parte de la tierra. Y después, ya cuando Abraham le dice que no la quiere como regalo, sino que la va a comprar, entonces vemos que la historia la cambia Efrón. Y después de darle, regalarle y decirle, entonces ya se la vende. Pero a un precio muy alto. Entonces ya se aprovecha. Bueno, eso es lo que yo vi y descubrí en estos versículos. Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó de delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, como diciendo, espérate, Efrón, espérate, te la voy a comprar, no me la regales. Dice, yo daré el precio de la heredad, yo la quiero comprar, yo la quiero obtener, tomándola de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Abraham le está diciendo, no, Efrón, espera, yo pagaré esa parte de la tierra. ¿Qué pensaría Efrón? La va a pagar. Entonces, versículo 14. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame. Aquí es donde ya cambia Efrón toda la forma, ¿no? La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Para ti no es nada, ¿verdad? 400 siclos de plata. Entre nosotros no es nada, ¿verdad? Entierra pues tu muerta. Estaba yo buscando qué significaban esos ciclos de plata. Y esa moneda o ese tipo de medida, esa medida de porque era como como si fuera polvo, ¿no? Polvo de plata. Pesos o gramos. Oro, plata. Esos 400 ciclos era bastante dinero para ese tipo de tierra. Y leemos en diferentes partes de la Biblia que se mencionan las negociaciones en ciclos, 20 ciclos, 40 ciclos, con Jeremías, con Nehemías, cuando en Nehemías les piden a las personas 40 ciclos para comprar comida y vendérselas o dárselas. Entonces, 400 en ese tiempo, y después si nos vamos más adelante, aumentaría todavía el precio de esa medida. Pues 400 era bastante. Versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que le dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Se hizo la operación, se hizo la transacción y Abraham compró esa parte.
Después, en el versículo 19 dice, después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ya en posesión legalmente, ya de su propiedad, Abraham utilizó esa cueva para sepultar a su esposa. Y al final de este versículo 20, ya en este versículo 20, dice así: y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. ¿Qué dice Dios en toda esta enseñanza? ¿Hay algo imposible para mí? ¿Qué te dice a ti Dios cuando tú tienes una necesidad, cuando tú quieres obtener algo por la bendición de Él? Le dices a Dios: Señor, ¿hay algo imposible para ti y que tú me hagas ese milagro? ¿Lo creemos realmente, hermanos? Cualquier tipo de milagro, cualquier tipo de deseo que ustedes quieran, cualquier necesidad que ustedes estén pidiendo, cualquier cosa que estén pasando, cualquier problema, ustedes le hablan así a Dios y le dicen: Señor, ¿hay algo imposible que tú puedas hacer en mí? ¿Hay algo imposible de ti para mí que tú lo hagas? Dios puede hacer ese imposible en tu vida, en tu ser, con tus posesiones, con lo que tú deseas, con lo que tú quieres, con lo que tú ruegas ante el Señor. No hay nada imposible para Él. En este capítulo vemos y aprendemos en este capítulo que Dios empieza a cumplir esa promesa, dándole a Abraham la posesión de esa tierra. Esa promesa de la tierra prometida. Allí, siendo él extranjero, empieza a cumplir la promesa. Este sepulcro, dentro de todos los personajes bíblicos, dentro de la Biblia, dentro de la región Hebrón, tiene mucho significado. Ya en el internet, ya en este tiempo, esa cueva la fueron transformando, la fueron edificando, ¿cómo se puede decir? Remodelando. Ya es una construcción muy hermosa, muy bonita. Y la gente va y los turistas llegan a Israel para ver exactamente esa cueva de Macpela, esa construcción. ¿Y qué significa Hebrón? Hebrón significa lugar de comunión con Dios. Qué bonita palabra, ¿verdad? O qué bonito significado. Tal vez leemos Hebrón y no nos dice nada, pero ya cuando nosotros sabemos de ese significado, dice lugar de comunión con Dios. ¿Tú tienes ese lugar, Hebrón, en tu corazón? ¿Tienes ese lugar de comunión con Dios? Físicamente, ¿tienes ese lugar, Hebrón, en tu casa? Ese lugar de comunión para sentir la presencia de Dios. Si no lo tienes, búscalo. Búscalo ahí, primeramente en tu corazón y después en tu casa. En un lugar especial, aunque sea muy pequeñito, busca ese lugar, Hebrón, lugar de comunión de Dios. Pues así, hermanos, terminamos con este capítulo. ¿Y qué aprendemos de este capítulo? ¿Qué aprendemos de Sara? Que Dios le dio muchos años de vida para disfrutar a su hijo Isaac.
y de todas las bendiciones que recibió. 37 años todavía disfrutó a su hijo. ¿Cuántos años, verdad? Dice, tantos años fueron los años de la vida de Sara. Tantos años disfrutó Sara todas las bendiciones. Tantos años disfrutó Sara a Isaac. Tantos años disfrutó todavía a su esposo. Tantos años disfrutó todavía de Dios. ¿Cuántos años todavía nos quedan, hermanos? No sabemos el tiempo que Dios nos dé, pero mientras estamos aquí con vida, hay que disfrutar esos años con Dios, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Hay que disfrutarlos. Dios la honró mencionando todos sus hechos en la Biblia. Aprendemos también de Sara su fe, su fidelidad, su carácter, su valentía, su determinación, su obediencia y su amor a Dios y a su esposo. Fue a través también de Sara, fue a través de la descendencia de Sara que nació el Salvador del mundo, quien perdonó nuestras ofensas y nos dio nueva vida en Él. ¿Qué aprendemos de Abraham? Aprendemos que esperó en Dios todo lo que le había prometido, enfrentándose con valentía a muchas dificultades. ¿Qué aprendemos también? Que amó y valoró su ayuda idónea a su esposa, llorando y honrándola. Y al final buscó un lugar especial para su reposo en Hebrón, lugar de comunión con Dios. También aprendemos cómo negociar con inteligencia, con integridad y con acciones justas. Cualquier cosa que nosotros queramos negociar, aquí hay una enseñanza. Si queremos negociar, Dios nos da la sabiduría y la inteligencia si se la pedimos, pero ¿cómo tenemos que ser? Íntegros y con acciones justas. Así es como tenemos que negociar cualquier cosa que queramos. Adelante. En el caso de Abraham, él no podía regatear. Tenemos la costumbre latina a veces de estar regateando, pero nosotros también tenemos que ser sabios en dónde regateamos. Sí. Y con quién regateamos. Los heteos no les gustaba que viniera un extranjero y tomara sus tierras, que las comprara. Por eso Efrón se aprovechó de eso y dice los comentarios bíblicos, que es de donde estoy yo comentando también, que se excedió, o sea, le pidió el doble. Sí. No valía eso. No. Y Abraham no dijo nada, dijo yo lo pago. No hay problema, porque él se remonta precisamente a Hebreos o a Primera de Pedro, donde dice que él estaba esperando la ciudad que el arquitecto. En los cielos, ¿no? Ajá. Tanto en los cielos como aquí. Él estaba esperando esa ciudad que el arquitecto Dios había hecho, ¿no? Pero él no pudo regatear. A lo que voy, hermanos, que también tenemos que ser sabios en dónde regateamos y con quién. Quizá a usted se le acerque las mujeres que son de comunidades indígenas y usted le ofrecen un tortillero o algo que hacen con sus manos, artesanía, cualquier producto, y usted se pone a regatear. Si usted quiere ser bendecido, no regatee y cómpreselas, porque de eso viven y de eso se sostienen y es el trabajo de sus manos. Y con otros productos a lo mejor podemos regatear, pero creo yo que con los artesanos y con los que tienen más necesidad, no es bueno regatear. Si quiere uno bendecir, cómpreselos. Sí, yo creo que, bueno, yo no sé pero la mayoría de las mujeres regateamos. Yo sí regateo, pero también, ¿con quién? Porque hay comerciantes que se aprovechan y uno, como mujer o también los hombres,
sabemos también ciertos costos de productos. Yo sí regateo, pero también sé con quién. En una ocasión también, no de regatear, pero sí de ver los costos, yo tenía ganas de, un ejemplo muy sencillo, yo tenía ganas de comprar un molcajete, porque mi mamá desde niña, ella tenía cazuelas, molcajetes, metates y cocinaba así, y a mí me encantaba y me decía mi mamá, siempre me enseñaba a cocinar ciertas cosas y me ponía a hacer la salsa en el molcajete. Entonces a mí me encantaba hacer la salsa. Y me acuerdo bien de mis hermanos que me decían, tú haz la salsa, Elsa, tú haz la salsa, cuando estábamos todos chicos, ¿no? Vivíamos todos en familia, tú haz la salsa. Y yo me ponía a hacer la salsa. Y ahora que me casé, dije, yo quiero tener un molcajete, ¿no? Que a veces ya no es tan necesario porque tiene uno licuadora y otras cosas, pero yo andaba buscando mi molcajete y iba a la Merced. Y cada que preguntaba yo por un molcajete, me lo daban a un precio muy alto. Yo sé que esa piedra especial de los molcajetes es cara, pero aún así, cada que preguntaba, era muy caro. Y iba una vez, iba dos, y me esperé casi como 2 años. Y cada que iba preguntaba por un molcajete y a mí no me parecía el precio. Y yo dije, yo voy a encontrar un precio razonable y hasta que encuentre un precio razonable, yo voy a comprar mi molcajete. Y sí, en la misma Merced fui a comprar otros utensilios y ahí en el mismo puesto vi un molcajete y dije, voy a preguntar por ese molcajete. Pregunté por el molcajete y entonces sí, me lo dieron a un precio razonable. Tal vez porque yo había comprado otros productos ahí mismo, pero no. La persona me dijo, vale este precio, y dije, ese precio lo pago. Y así es como yo me hice de mi molcajete, pero ya con un precio razonable. Entonces, tenemos también que ver, como dice nuestro pastor, con quién vamos a regatear y de qué manera y de qué forma y con qué producto vamos a regatear. Con sabiduría. Con sabiduría y también siendo nosotros íntegros en todo. A mi esposa nunca la mandamos a preguntar, porque cuando le mandamos a preguntar le dan bien caro ahí al doble. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Comprobado, ¿eh? Van a uno de mis hijos y le dan el precio a la mitad. Va a mi esposa y se lo dan al doble. Por güerita. Pues eso hay que pues verlo, ¿verdad? ¿Con quién se puede regatear? Y lo del molcajete, pues sí, ¿para qué lo queremos luego? Si lo ocupan, dicen que se adoran hasta con el molcajete, ¿no? Entonces lo traen cargando también. Pero yo sí lo ocupo, ¿eh? Hago mis salsitas. Yo lo tengo ahí arrumbado y como también No, sí. a uno y ahí lo tengo arrumbado. Yo sí, porque me encanta hacer las salsas ahí. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Entonces, aquí aprendemos también que Dios empieza a cumplir su promesa de obtener esa tierra prometida. Y ya para terminar, hermanos, ¿cuál es el desafío para nosotros? ¿Cuál es el desafío que tenemos en esta mañana, en este momento? Es obedecer. ¿Y qué es lo que nos va a decir Dios? Por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste a mi voz, yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar, yo te voy a dar, yo te voy a engrandecer, yo te voy a dar el entendimiento de mi palabra, yo te voy a dar esa sabiduría, yo te voy a dar lo que tú pidas. Ese es el desafío de esta mañana, obedecer a Dios. Pues ni el poder del enemigo, ni la oposición del mundo, ni las faltas de su pueblo pueden impedir que Dios lleve y cumpla sus propósitos de bendición. Y así terminamos, hermanos, con este desafío, obedecer, para que Dios nos diga, por cuanto obedeciste a mi voz.
Inclinen su rostro y oremos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque tú, a pesar de todo lo que hemos vivido, Señor, hasta este momento, tú nos has ayudado. Tú nos has bendecido. Tú nos has, Señor, puesto, Dios, con ese escudo de protección que tú nos das, Dios, para enfrentar todas las situaciones. Gracias, Señor, gracias, porque tomas nuestras lágrimas, Señor, al pedirte lo que necesitamos. Gracias, Señor, gracias, porque, Señor, al obedecerte, Dios, queremos escuchar esa palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, que digas tú: por cuanto oíste mi voz, yo te voy a bendecir y te voy a cuidar y te voy a sanar. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo, porque te conocemos, porque nos amas, porque tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la enseñanza que nos das, Dios, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en esta iglesia, porque tenemos esta iglesia, por nuestro pastor, por nuestra pastora, por los hermanos que están aquí, por esta unión, Señor, de hermandad. Gracias, Señor, porque pertenecemos a una iglesia. Gracias. Gracias, Señor, por nuestra economía, porque tú darás, tú multiplicarás, tú cumplirás esa promesa de bendición. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.